Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a ver el segundo laboratorio de electroquímica, donde vamos a estudiar la técnica de voltamperometría cíclica. Esta es una técnica muy utilizada dentro de la electroquímica, ya que nos permite investigar el mecanismo de las reacciones que se producen sobre la superficie de un electrodo. Recordemos que todas las reacciones que estudiamos en electroquímica se dan en la interfaz entre un electrodo y la solución. Se define como la medida de la corriente que fluye a un electrodo como una función del potencial aplicado al mismo. También habíamos visto que cuando nosotros aplicamos potencial a un electrodo, vamos a medir su respuesta en corriente. Y esa respuesta en corriente nos va a dar información acerca del proceso. Permite observar el comportamiento redox de un sistema en una amplia región de potencial y es un método potenciodinámico. Fíjense que a diferencia de lo que habíamos visto en el primer laboratorio, la curva de polarización de estado estacionario catódica era una técnica transitoria. Nosotros aplicábamos un potencial, esperábamos que se estabilice el valor de la corriente y recién realizábamos la lectura. Entonces consideramos que era un método potenciostático. Ahora vamos a ver un método potenciodinámico, que es la voltamperometría cíclica. En esta diapositiva vemos la perturbación, que es la aplicación de un potencial en función del tiempo sobre el sistema, con lo cual lo sacamos de su estado de reposo y obtenemos una respuesta que va a estar dada en corriente. Lo que vemos acá es una gráfica de la corriente, la respuesta que recibimos del sistema en función del potencial aplicado, y a esto se le llama voltamperograma. En este voltamperograma podemos ver los potenciales de conmutación, que van a ser los potenciales límites, el potencial más negativo y el potencial más positivo, lo vemos acá también. El potencial más negativo se corresponde con el potencial de conmutación catódica y el potencial más positivo, E2, va a ser el potencial de conmutación anódica. El barrido de potenciales va desde E1 hasta E2 a una determinada velocidad de barrido, y al cambiar el potencial de E1 a E2 se va a generar un barrido de oxidación. Este pico que estamos viendo acá representa un proceso de oxidación sobre la superficie del electrodo, y podemos ver que tiene asociado otro parámetro importante, que es la corriente de pico anódica. Esta corriente de pico anódica va a estar relacionada con la velocidad a la que se producen los procesos de oxidación, sobre la superficie del electrodo. Veamos que el valor de la corriente de pico no se obtiene al ver en el eje Y el número que corresponde con el máximo del pico. Fíjense que baja esta corriente de pico hasta un valor menor a 0, ¿sí? Y esto sucede porque para determinar el valor de la corriente de pico tenemos que continuar la línea de base con respecto a el barrido de oxidación antes de que comience el proceso de oxidación. Fíjense que en esta línea no tenemos todavía un proceso de oxidación, no hay un pico, ¿sí? Tenemos el barrido pero no hay un pico, entonces continuamos esa línea de base y donde corta con el máximo del pico, ahí trazamos la línea para determinar la corriente de pico. Entonces, en este caso, la corriente de pico irá de la diferencia entre aproximadamente 20 y menos 5. Entonces, la corriente en este caso sería unos 25 microamperes. Cuando llegamos al potencial de conmutación anódica, retornamos hacia el potencial de conmutación catódica desde E2 hasta E1 y tenemos el barrido de reducción. En este barrido de reducción vamos a ver los procesos de reducción sobre la superficie del electrodo y aparece el pico de reducción o el pico catódico, I sub PC, el corriente de pico catódico. Entonces, en este pico podemos obtener, en el máximo del pico, podemos obtener el valor de la corriente de pico, o continuando la línea de base del barrido catódico, que es desde E2 hasta E1. Donde corta con el máximo del pico, obtenemos el valor de la corriente haciendo la diferencia de este valor, que también será desde menos 25 microamperes
hasta aproximadamente 0, con lo cual también nos da unos 25 microamperes. Además tenemos los valores de los potenciales de pico. El potencial de pico catódico coincide con el valor de potencial en el cual observamos el máximo de la corriente de pico catódica, y el potencial de pico anódico se corresponde con el valor de potencial donde se produce el máximo de la corriente de pico anódica. También podemos obtener información acerca de la reversibilidad del sistema. Para un sistema reversible debería haber una relación entre la densidad de corriente de pico anódica y catódica de 1 o aproximadamente 1. Acá vemos el ejemplo de un sistema reversible donde la corriente de pico anódica y la corriente de pico catódica son iguales. Entonces la relación entre la corriente de pico anódica y catódica nos daría 1. En un sistema cuasi reversible vemos que la magnitud de la corriente de pico catódica es menor que la magnitud de la corriente anódica. Y en un sistema irreversible vemos que hay un proceso de oxidación, tengo una corriente de pico anódica, pero no hay pico catódico. Probablemente porque se forma algo durante la oxidación que no se puede reducir durante el barrido inverso. Entonces estamos en presencia de un proceso irreversible. En esta diapositiva vemos la ecuación de Randle-Septic, donde podemos apreciar que la corriente de pico es directamente proporcional a la velocidad de barrido en un medio. Eso quiere decir que si aumenta la velocidad de barrido, como vemos acá, va a aumentar la corriente de pico. Y vemos distintos voltagramas donde va aumentando el valor de la corriente de pico. Lo que se debe cumplir es que para un sistema reversible, el valor del potencial de pico no debe cambiar en caso de que el sistema sea reversible. Si el sistema no es reversible, vamos a observar que se empieza a desplazar el valor del potencial de pico. A partir de las técnicas voltaperométricas, podemos obtener información cualitativa acerca de las reacciones electroquímicas, nos permite identificar los potenciales de oxidación y reducción de las especies electroactivas, en lo que habíamos recién a partir de los picos observados en el voltamperograma. Ofrece información acerca de la cinética de las reacciones electroquímicas. Esto es porque las corrientes que medimos en los voltamperogramas están relacionadas con la velocidad a la cual se producen las reacciones de oxidación y reducción, y es una técnica rápida y relativamente económica. Las aplicaciones que tiene la voltamperometría cíclica es muy variada. Se la utiliza en estudios de corrosión, en biosensores, en protección de metales, estudio de mecanismos de reacción de moléculas orgánicas, como las monocapas autoensambladas, y estudio de superficies metálicas o conductoras. A este práctico lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a estudiar el efecto del oxígeno en la respuesta voltamperométrica. Vamos a ver la importancia de la elección del electrodo, vamos a trabajar con un electrodo de platino, también vamos a comparar los resultados con un electrodo de oro. Vamos a ver el establecimiento de los límites de potencial en el barrido o potenciales de conmutación, los cuales también vamos a ir cambiándolos para ver el efecto que tiene en la respuesta. Y vamos a estudiar los perfiles potencial corriente del electrodo de platino, que serían los voltamperogramas. La parte experimental básicamente es el mismo sistema que hemos utilizado para el primer práctico de laboratorio. Vamos a recordarlo rápidamente. Vamos a trabajar
con una celda de vidrio de 3 compartimentos, con 3 electrodos. Tenemos un compartimento central donde va el electrodo de trabajo, un compartimento donde va el contraelectrodo, que es la chapa de platino, y otro compartimento donde va el electrodo de referencia, que es calomel. La solución que vamos a utilizar, ácido sulfúrico 1 molar. Acá vemos el electrodo de trabajo con el que trabajamos, que es platino brillante, un alambre que tiene un área de 0,16 centímetros cuadrados. El electrodo de referencia, calomel saturado, y el contraelectrodo, que es una chapa de platino. Recordemos que tienen áreas muy diferentes el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. La relación de área entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo tiene que ser grande para que la densidad de corriente que circula por el sistema sea pequeña. Y el equipo con el que vamos a trabajar va a ser el potenciostato galvanostato TEC 04. Vamos a ver el procedimiento. Se llena la celda con ácido sulfúrico 1 molar y se desoxigena burbujeando nitrógeno. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos que los procesos de oxidación que se producen en la superficie del electrodo se generen debido a la perturbación de potencial que nosotros aplicamos y no al oxígeno disuelto que pueda haber en la solución. Por lo tanto, es importante desoxigenarlo. Vamos a pulir los electrodos, el electrodo de trabajo con alúmina, para obtener una superficie de platino reproducible, y a continuación vamos a colocar los electrodos en la celda. El electrodo de trabajo, que va ubicado en el compartimento central, el contraelectrodo, que es la chapa de platino de gran área, y el electrodo de referencia, que es calomel saturado. Vamos a fijar los potenciales de conmutación y la velocidad de barrido. El potencial de conmutación catódico va a estar fijado en menos 0,20 volts. El potencial de conmutación anódico, que va a ser el más positivo, va a estar fijo en más 1,30 volts. Y la velocidad de barrido, que es la velocidad a la cual va a variar el potencial desde el potencial de conmutación catódica hasta el potencial de conmutación anódica, va a ser de 50 milivolts sobre segundo. Lo que vemos acá es el voltamperograma para platino en ácido sulfúrico, donde vemos en el eje Y la corriente, que es la respuesta del sistema en función del potencial aplicado, que está en el eje X. El potencial de conmutación catódica está en menos 200 milivolts y el potencial de conmutación anódica o más positivo va a estar en 1300 milivolts. Vamos a dividir este voltamperograma en 3 regiones: la región de hidrógeno, la región de la doble capa y la región de los óxidos. Vamos a empezar hablando de la región de la doble capa. En los voltamperogramas, cada pico, como los que vemos acá, representan procesos redox, de oxidación y de reducción. En esta región de la doble capa no vemos picos, sin embargo vemos que hay corriente que se puede medir. Esa corriente está relacionada con el reordenamiento de los iones, de carga positiva y negativa, cationes y aniones, sobre la superficie del electrodo, porque recuerden que lo que estamos haciendo en este experimento es cambiar el potencial del electrodo, barrerlo, pero siempre aplicando un potencial. Entonces no estamos en el estado de reposo y por lo tanto siempre la superficie del electrodo va a estar polarizada, ya sea positivo o negativamente. Entonces los cationes y los aniones se van a ordenar sobre la superficie del electrodo dependiendo de la carga. Y eso va a generar una corriente, que es lo que vemos acá en la región de la doble capa. Cuando nos vamos a la región de los óxidos, vemos que este valor de corriente va a aumentar y va a generar un pico. Este pico se corresponde con la formación de óxido e hidróxido de platino. Vemos que aumenta la corriente, se alcanza una meseta y cuando nos vamos a potenciales más positivos, la intensidad de la corriente no disminuye, sino que sigue aumentando. Lo esperable era que disminuya la corriente y que el pico tenga una forma gaussiana, como la que vemos durante el proceso de reducción. Sin embargo, no disminuye. Si nos vamos a potenciales más positivos, vemos que sigue subiendo la corriente, y es porque acá se están solapando dos procesos: la oxidación del platino
y la reacción de desprendimiento de oxígeno. A potenciales muy positivos se va a empezar a formar oxígeno molecular que se va a desprender de la superficie del electrodo en forma de gas. De hecho, en el experimento se ven cómo se desprenden las burbujas de la superficie del electrodo. Por eso acá, a pesar de que sigamos aumentando el valor de potencial, el valor de corriente no va a disminuir. Cuando hacemos el barrido inverso, partimos del potencial de conmutación anódica y nos vamos hacia el potencial de conmutación catódica, empezamos a realizar el barrido de reducción, el barrido catódico, y vamos a reducir sobre la superficie del electrodo lo que se formó previamente durante la oxidación. Entonces, en este pico lo que estamos viendo es la reducción de los óxidos de platino y del hidróxido de platino. Fíjense además que el área debajo de la curva está relacionado con la carga. Vamos a ver más adelante ese tema. Si continuamos el barrido hacia potenciales más negativos, vamos a ver que aumenta considerablemente la corriente catódica y eso se corresponde con la región de desprendimiento de hidrógeno molecular. Estos picos están asociados a la formación de hidrógeno atómico sobre la superficie del electrodo y acá tenemos el desprendimiento de las burbujas de hidrógeno molecular. Cuando retornamos hacia potenciales más positivos, se invierte el sentido del barrido y empezamos a oxidar nuevamente el electrodo. En esta zona vemos los procesos de oxidación de hidrógeno sobre el platino. Si acá veíamos la formación de hidrógeno, es decir, los protones que llegan a la superficie del platino y se forma hidrógeno atómico, acá vamos a ver cómo ese hidrógeno atómico se transforma en un protón que se va hacia la solución, dejando su electrón en la superficie del metal. Observen que los picos, también vamos a ver estos dos picos, como veíamos durante la reducción. Acá vemos dos picos de oxidación, también debido a que el platino es policristalino. Pero además fíjense que el valor del potencial de pico, ¿sí? El valor de potencial de pico prácticamente coincide para estos dos procesos, coinciden los potenciales de pico, lo cual es uno de los parámetros de reversibilidad que nos indica que esta reacción es reversible, ¿sí? La reacción de formación, reducción y oxidación de hidrógeno sobre platino es una reacción reversible. También otro parámetro de reversibilidad es la relación entre las corrientes de pico. Acá tenemos la corriente de pico anódica y la corriente de pico catódica. Fíjense que es prácticamente una imagen especular de lo que vemos arriba con respecto a lo que vemos abajo, y la relación entre las corrientes de pico van a ser aproximadamente 1. Ese es otro de los parámetros de reversibilidad que lo vamos a ver con más detenimiento en la segunda parte de este práctico. El potencial de pico de oxidación del óxido y del hidróxido de platino con respecto al potencial de pico de reducción del óxido y hidróxido de platino tiene una diferencia de potencial que está entre 300 y 400 milivolts. Fíjense que uno de los parámetros de reversibilidad nos decía de que la diferencia entre los picos anódico y catódico debería ser menor a 0,059 volts sobre el número de electrones, que en este caso es 1, para que sea considerado un sistema reversible. En este caso, la formación y la reducción de los óxidos de platino se considera un proceso irreversible en un medio ácido. También se puede determinar la carga correspondiente a la monocapa de hidrógeno, y eso se puede realizar a partir del área debajo de la curva, en la región donde encontramos los picos de reducción. En este caso, los picos de hidrógeno. En este proceso vemos la absorción de los átomos de hidrógeno. En esta parte vemos la desorción de los protones de la superficie del electrodo. Y a partir del área debajo de la curva se puede obtener esa carga.
En estos voltaprogramas vemos el efecto de cambiar el potencial de conmutación anódica, que lo vemos en esta región. Partimos de el gráfico que está en color azul, que es el que veníamos analizando, tiene un potencial de conmutación anódica de 1300 mV y lo vamos a hacer cada vez más negativos, 1200, 1100 y 1000, este que está en color verde. El potencial de conmutación catódica se mantiene fijo, se mantiene constante en menos 200 mV en todos los gráficos. Fíjense que al hacer cada vez más negativo el potencial de conmutación catódica, cambia el perfil de las corrientes de pico de reducción del proceso de óxidos de platino. Durante el barrido de oxidación, observamos que el perfil no cambia para todos los voltaprogramas, de hecho se superponen. Y esto es porque estamos partiendo siempre de la misma superficie con el mismo potencial de conmutación catódico y obtenemos el mismo perfil del pico de corriente anódica. Pero al hacer cada vez más negativo el potencial de conmutación, sí vemos que va a cambiar el pico asociado al proceso de reducción, observando que hay una disminución de la intensidad de corriente de pico. Y esto se debe a que cuanto menos óxido se forma, menos óxido tenemos para reducir. En el caso de la gráfica en color azul, nos fuimos hacia potenciales muy positivos, se formó mucho óxido y por lo tanto hay mucho óxido o hidróxido para reducir. Al irnos hacia potenciales más negativos, llegamos hasta el verde donde vemos que hay muy poco óxido. Además, estamos viendo de que el potencial de pico se va desplazando hacia potenciales más positivos con el cambio del potencial de conmutación y este otro parámetro de reversibilidad que nos indica en este caso que el proceso no es reversible. Si yo cambio los potenciales de conmutación, el potencial de pico debería mantenerse constante siempre y cuando el proceso sea reversible, que es lo que sucede en el caso de la oxidación y reducción de hidrógeno. Fíjense que acá, a pesar de que cambiamos el potencial de conmutación, los potenciales de pico se mantienen constantes. Este es un proceso reversible, este es un proceso irreversible donde el potencial de pico va cambiando. En este voltaprograma podemos ver la respuesta de oro en una solución de ácido sulfúrico, es decir, cambiamos el electrodo de trabajo, en vez de uno de platino ponemos un electrodo de oro y vemos la zona de la oxidación de oro, donde se forman los óxidos de oro. Vemos que el perfil de los picos, la forma que tienen los picos es diferente con la zona de platino, con la misma zona en el caso del platino. Acá vemos el desprendimiento ya de oxígeno, acá vemos la zona de la reducción, el pico de reducción de los óxidos de platino. Y lo más interesante para remarcar es que acá, donde en platino veíamos los picos de oxidación y reducción para el proceso de hidrógeno, no vemos nada. Esto significa que el oro no es un catalizador tan efectivo para la reacción de desprendimiento de hidrógeno como lo es el platino. Y es por eso que no observamos los picos de corriente asociados a esos procesos. No quiere decir que no se produzca la reacción en este caso, sino que no es apreciable. Vamos a pasar a la segunda parte del práctico de voltaperometría cíclica. Vamos a utilizar la cupla ferro-ferricianuro de potasio como un ejemplo de un sistema reversible electroquímicamente en solución acuosa. En este experimento vamos a determinar el potencial de reducción formal, el número de electrones transferidos en el proceso redox, el coeficiente de difusión, vamos a determinar la reversibilidad electroquímica, vamos a ver los efectos de variación de la concentración y la velocidad de barrido y vamos a determinar la concentración de una solución desconocida. Vamos a preparar 500 mililitros de una solución de nitrato de potasio 1 molar. Este va a actuar como electrolito soporte. Recuerden que si vamos a preparar una solución acuosa,
el agua es un electrolito débil, se disocia muy poco y por lo tanto no es un buen conductor de la corriente eléctrica. Por lo tanto necesitamos utilizar generalmente una sal que se disocia mucho, que es un electrolito fuerte y que es un muy buen conductor de la corriente. Además, esta sal tiene que ser inerte, significa que no tiene que reaccionar con el electrodo ni tampoco con el analito que estamos estudiando, que en este caso sería el ferricianuro de potasio. Usando entonces el nitrato de potasio, vamos a preparar una solución 10 milimolar de ferricianuro de potasio en nitrato de potasio. Y a partir de esta solución madre vamos a preparar diluciones 2, 4, 6 y 8 milimolar de ferricianuro de potasio en nitrato de potasio no molar. Acá vemos cómo es el ferricianuro de potasio que pesaríamos en el laboratorio en una balanza analítica y las soluciones son de color amarilla. Estas soluciones se las prepara el mismo día en que hacemos las medidas electroquímicas, debido a que esta solución se ve afectada por la luz y se va descomponiendo. El procedimiento entonces va a ser llenar la celda con nitrato de potasio no molar y se desoxigena burbujeando nitrógeno para eliminar el oxígeno. Se fijan los potenciales de conmutación. El potencial de conmutación catódica va a ser menos 0,012 volt y el potencial de conmutación anódica va a ser más 0,80 volt. Se comienza el barrido de potencial desde el potencial de conmutación anódica, desde más 0,80 volt, hacia potenciales más negativos a una velocidad de 20 milivolts sobre segundo. Este procedimiento se va a repetir para las soluciones 2, 4, 6 y 8 milimolar de ferricianuro de potasio. Es decir, vamos a utilizar una velocidad de barrido fija para soluciones de distintas concentraciones. Luego vamos a tomar una concentración, vamos a fijar una concentración que va a ser 4 milimolar de ferricianuro de potasio y vamos a variar la velocidad de barrido y utilizar velocidades de 20, 50, 100, 150, 200 y 250 milivolts sobre segundo. Acá vemos los resultados experimentales, estamos viendo superpuestos los voltamperogramas a distintas velocidades. Vemos en azul 20 milivolts sobre segundo, en rojo 50, en negro 100. Fíjense que a medida que va aumentando la velocidad de barrido, de 20 a 250, perdón, fíjense cómo va aumentando la corriente de pico. Acá estamos viendo la corriente de pico anódica y estas son las corrientes de pico catódica. Uno de los parámetros de reversibilidad habíamos visto que a medida que aumenta la velocidad de barrido, el valor del potencial de pico no cambia. Me está cambiando la corriente de pico, la magnitud de la corriente, pero el potencial de pico se mantiene constante. Es decir, el valor del potencial en el que encuentro el máximo del pico, tanto para los picos de corriente anódica como para los picos de corriente catódica. El barrido de potencial comienza en el potencial de conmutación anódico, que es el más positivo. Acá comienza el barrido. Partimos desde este punto y nos vamos hacia potenciales más negativos, ¿sí? Y en este caso, este es un barrido catódico, se está produciendo la reducción del ferricianuro de potasio, que captura un electrón y se transforma en ferrocianuro. Durante el barrido inverso se produce la oxidación de este ferrocianuro que se va a volver a transformar en ferricianuro liberando un electrón. También otro parámetro de reversibilidad va a ser la relación que hay entre las corrientes de pico anódica y catódica, que nos debería dar aproximadamente 1. Para ello tenemos que determinar cuáles son los valores de corriente de pico a partir del voltamperograma. Pero fíjense que habíamos dicho anteriormente que la corriente de pico no se saca directamente desde el cero de corriente,
sino que hay que continuar la línea de base del barrido y con respecto a esa línea de base irnos hasta el máximo de corriente para obtener la corriente de pico anódica y lo mismo para la corriente de pico catódica. Nos vamos a continuar con la línea de base con respecto al barrido catódico y desde ahí nos vamos hasta el máximo de pico catódico para obtener el valor de la corriente de pico catódica. Para determinar la corriente de pico catódica, entonces lo que vamos a hacer es primero continuar la línea de base del barrido catódico, lo estamos viendo acá. Continuamos, en este caso es paralelo al eje X y coincide con el cero de corriente. Continuamos con esa línea de base y donde tenemos el potencial de pico, vamos a verlo para el caso del voltamperograma de 250 milivolts sobre segundo, está en color azul. Nos fijamos que donde está el máximo es aproximadamente 275 microamperes y corta con la línea de base en 0. Por lo tanto, la corriente de pico catódica para esa velocidad va a ser menos 275 microamperes. Cambia la situación cuando queremos determinar la corriente de pico anódica. Fíjense que en este caso vamos a analizar la gráfica que está en color verde, a 100 milivolts sobre segundo, este voltamperograma en color verde. Vamos a tomar la línea de base del barrido anódico, el cual está inclinada la línea de base, entonces vamos a continuar con esta línea de base hasta donde corta con el potencial de pico anódico para este voltamperograma. A partir de ahí nos vamos hasta el máximo de corriente y hacemos la lectura. En este caso sería unos 130 microamperes positivo sumado al valor que tenemos por debajo del cero, que serán unos 30 microamperes más. Por tanto, este pico de corriente tiene unos 160 microamperes. Fíjense que en el caso del voltamperograma que está en color azul, lo que voy a hacer es usar la misma línea de base desplazada. No tomo una línea de base nueva, o sea que esta misma recta que yo usé recién en el caso del voltamperograma de color verde, vamos a desplazarla de manera paralela hasta donde tenemos el voltamperograma de color azul. Por supuesto que no me va a quedar continuada la misma línea de base como teníamos en el verde, sino que va a quedar un poco más cruzada, pero usamos la misma para minimizar el error en las lecturas de las distintas curvas. A partir de ahí, donde corta con el potencial de pico anódico, para el voltamperograma de color azul nos vamos hasta el máximo, en este caso son unos 200 microamperes positivos, sumados al valor negativo, que es de unos 70 microamperes. Entonces la corriente de pico va a ser unos 270 microamperes. Bien, ¿para qué queremos obtener las corrientes de pico de todos los voltamperogramas? Lo que nos interesa, otro de los objetivos de este práctico, es determinar el coeficiente de difusión, D. Y para eso vamos a utilizar esta ecuación, que es la ecuación de Randles-Selznick, donde tenemos que la corriente de pico es directamente proporcional a la velocidad de barrido a un medio. Fíjense que en este caso vamos a trabajar con distintas velocidades de barrido y con una concentración constante. Aquí tenemos de nuevo la ecuación de Randles-Selznick. Fíjense que la corriente de pico va a ser una variable, la velocidad de barrido a un medio va a ser otra variable. Si cambia la velocidad de barrido, va a cambiar la corriente de pico del voltamperograma, como veíamos en los voltamperogramas de los resultados experimentales. ¿Qué pasa con todos estos parámetros?
2,69 por 10 a la 5 va a ser una constante. N es el número de electrones involucrados en la reacción, el cual también es constante porque siempre estamos trabajando con la misma solución y con el mismo electrodo. A es el área del electrodo, también va a ser una constante en las distintas medidas, a la distinta velocidad de barrido. La concentración es otra constante. Habíamos visto que hemos fijado la concentración en 4 milimoles por litro y la velocidad de barrido es una variable. El coeficiente de difusión podemos obtenerlo a partir de la recta que podemos realizar con los resultados experimentales. Fíjense que todo este término va a terminar siendo la pendiente de una recta donde tenemos la corriente de pico en función de la velocidad de barrido en un medio. Y sería la corriente de pico igual a mx más b. M sería la pendiente, este término sería la pendiente. Velocidad a un medio sería la variable x, más o menos b sería la ordenada al origen. No existe ese término en esta ecuación, lo cual nos indica que es una recta que sale del origen de coordenadas. Fíjense que todos estos valores van a ser conocidos. Esta es una constante, el número de electrones lo conocemos, el área del electrodo lo conocemos, la concentración la fijamos nosotros en 4 milimolar y por lo tanto, obteniendo la pendiente experimentalmente, podemos despejar el valor del coeficiente de difusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Armamos una tabla donde tenemos las distintas velocidades de barrido expresadas en volts sobre segundo. Para el análisis dimensional vamos a ver que necesitamos que estén en estas unidades. Entonces tenemos las distintas velocidades de barrido. 0,020 volts sobre segundo hasta 0,250 volts sobre segundo. Vamos a elevar esta velocidad de barrido a la un medio y nos va a dar los valores correspondientes, debido a que en la ecuación de Randall-Sepsik tenemos la velocidad de barrido elevado a un medio. Acá tenemos los valores de las corrientes de pico. Fíjense que para cada voltamperograma voy a tener una corriente de pico catódica y una corriente de pico anódica. Por lo tanto, vamos a tener dos rectas que salen del origen, una con corrientes de pico anódicas y con pendiente positiva, y otra con corrientes de pico catódicas y con pendiente negativa. A partir del armado de estas gráficas podemos determinar cuál es la pendiente. Acá ya está calculada. El valor que se obtiene es 0,2769. La pendiente a partir de la recta utilizando las corrientes de pico anódica. Y la pendiente obtenida a partir de la recta utilizando las corrientes de pico catódica va a ser 0,2815. Acá tenemos las unidades del coeficiente de difusión. Vamos a ver el análisis dimensional, traten de hacerlo ustedes también, pero las unidades le tiene que quedar en centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, despejando el coeficiente de difusión de la ecuación de Randall-Sepsik, obtenemos que es igual, ese coeficiente de difusión es igual a la pendiente dividida en la constante 2,69 por 10 a la 5 por el número de electrones elevado a 2 tercios por el área del electrodo y por la concentración de la solución. Todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que vamos a obtener dos coeficientes de difusión debido a que tenemos dos rectas, una de pendiente positiva y otra de pendiente negativa. Entonces vamos a tener un coeficiente de difusión correspondiente al cálculo obtenido con la pendiente anódica y otro con la pendiente catódica. Obtenemos dos valores de coeficiente de difusión. Acá tenemos el análisis dimensional. En el caso del coeficiente de difusión obtenido para la rama anódica, vemos que el valor obtenido experimentalmente, el cálculo de regresión, me da 0,2769. Acá tenemos las unidades, amper por segundo a la un medio, sobre volt a la un medio. Las unidades de la constante, lo tienen también en la cartilla, es coulomb sobre volt a la un medio por mol. 1 es el número de electrones involucrados en la reacción, ya sea de la oxidación y de la reducción de la especie de ferro-ferri.
elevado a la 2 tercios por 0,16 centímetros cuadrados, que es el área de nuestro electrodo de trabajo, el electrodo de platino. La concentración de la solución, 4 por 10 a la menos 6 moles sobre centímetro cúbico. Fíjense que hablábamos de una solución 4 milimolar. Y acá me aparece 4 por 10 a la menos 6. Esto es porque ahora está expresada en moles sobre centímetro cúbico. Ahora en vez de ponerlo en moles por litro, lo vamos a poner en moles sobre centímetro cúbico porque necesitamos que esté en centímetros cúbicos para que pueda ser simplificado con el resto de las unidades de la ecuación. Por ejemplo, el área del electrodo está en centímetros cuadrados. El resultado, bueno, todo esto va a estar elevado al cuadrado. El resultado me va a dar 1,46 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. También acá la importancia, fíjense, de que esté en centímetro cúbico, la concentración de la solución, moles sobre centímetro cúbico, y el área del electrodo en centímetros cuadrados, porque el coeficiente de difusión tiene unidades de centímetro cuadrado sobre segundo. Hacemos el mismo cálculo para la especie, la rama catódica, y vamos a obtener los coeficientes de difusión para la especie ferro-cianuro de potasio y para el ferri-cianuro de potasio. Acá tienen de nuevo todo el análisis dimensional y el cálculo con los mismos valores excepto el de la pendiente. Acá tenemos el de la pendiente catódica y el de la pendiente anódica. Fíjense que los valores de coeficiente de difusión son diferentes para la especie ferro-cianuro de potasio y para la especie ferri-cianuro de potasio. El valor del coeficiente de difusión para el ferro-cianuro de potasio es menor que para la especie ferri-cianuro. Y esto se debe a que, si vemos la fórmula que tiene este compuesto, este complejo, vemos que tiene un potasio más que el complejo ferri-cianuro de potasio. Es la única diferencia que hay estructuralmente. Entonces, esto nos está hablando de que este complejo, al tener un átomo más de potasio, es más voluminoso, es más pesado y por lo tanto es lógico que difunda más lento, a una velocidad menor. Por eso es que el coeficiente de difusión les debería dar menor para la especie ferro-cianuro de potasio que para el ferri-cianuro de potasio. Una vez que hemos determinado el coeficiente de difusión, vamos con otro de los objetivos de este práctico, que es la determinación de la concentración de una solución de concentración desconocida. Entonces, para ello, ahora vamos a fijar la velocidad de barrido y vamos a cambiar la concentración de las soluciones. Vamos a hacer distintos experimentos y medir la respuesta voltaperométrica de estas soluciones a una velocidad de barrido fija. Antes lo que hacíamos era al revés, fijar la concentración y cambiar las velocidades de barrido. Entonces, tenemos los resultados para una solución 4 milimolar, que está en azul, 6 milimolar en rojo, 8 milimolar en negro. Además, vamos a realizar la medida voltaperométrica de una solución de concentración desconocida. Vamos a asegurarnos, lo único es que la concentración aproximada esté dentro de estas concentraciones, que no supere una concentración mayor a 8 milimolar y que sea menor a 4 milimolar, porque necesitamos armar una curva de calibración. Por supuesto que todas las medidas tienen que estar hechas a la misma velocidad de barrido, a 20 milivolts sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar una vez más las distintas corrientes de pico para todos los voltamperogramas y con eso vamos a volver a trabajar con la ecuación de Randle-Septi. Corriente de pico en función de la concentración. Fíjense que ahora la velocidad de barrido, que en el experimento anterior para la determinación del coeficiente de difusión era una variable, ahora pasa a ser una constante. En todas las medidas voltamperométricas tenemos la misma velocidad de barrido, que es 20 milivolts sobre segundo. Entonces ahora la concentración es una variable. En la pendiente, de nuevo vamos a tener una ecuación de una recta. En la pendiente vamos a tener 2,69 por 10 a la 5, n que es el número de electrones, a el área del electrodo, el coeficiente de difusión, que ahora lo conocemos porque lo hemos calculado anteriormente,
y la velocidad de barrido media también es conocida y fija. Entonces, las variables van a ser la corriente de pico y la concentración. Hacemos la gráfica y fíjense que para cada una de las concentraciones vamos a tener un valor diferente de corrientes de pico, con lo cual podemos armar una recta de calibración. Vamos a tener dos rectas de calibración, una con los datos de corriente de pico anódica y otra con las corrientes de pico catódica. Tenemos una tabla acá donde tenemos las concentraciones conocidas, 2, 4, 6 y 8 milimolar, y una concentración desconocida, o sea que es un voltamperograma del cual podemos obtener las corrientes de pico anódica y catódica, pero no sabemos qué concentración tiene, y esto es lo que queremos determinar. Hay dos formas de hacer la determinación. Una es a través del método matemático y otra por el método gráfico. Vamos a verla por el método matemático. Si decimos que esta es la ecuación de una recta, donde tenemos corriente de pico en función de la concentración y el resto de los valores eran conocidos, directamente podemos calcularlo y nos va a dar 0,0094 en el caso de los valores utilizados con las corrientes de pico anódica. Entonces despejamos la concentración, que va a ser igual a la corriente anódica dividido en 0,0094, y nos va a dar un valor de 0,056, la corriente anódica, sobre 0,0094, y esto es igual a 5,96 milimolar. Este es el valor 0,056, el de la corriente de pico anódica que obtenemos para el voltamperograma de la solución de concentración desconocida. Entonces la concentración de la solución de concentración desconocida obtenida con la recta de calibración o la curva de calibración para la rama anódica va a ser 5,96 milimolar. Hacemos el mismo cálculo ahora utilizando la pendiente de la rama catódica y obtenemos un valor de 6,10 milimolar. Entonces lo que vamos a hacer es determinar una concentración promedio entre estos dos valores para saber cuál es la concentración de la solución. La concentración promedio va a ser 6,03 milimolar. La otra forma de obtener el valor de la concentración usando esta curva de calibración por el método gráfico va a ser entrar en el eje Y con el valor medido del voltamperograma de la corriente de pico que obtenemos. En este caso, si hemos tomado que la corriente de pico anódica era 0,056, puedo entrar al gráfico donde coincida con 0,056 en el eje Y, corto, hago una extrapolación donde corta en la recta, bajo, y voy a obtener en el eje X cuál es la concentración de esta solución. Lo mismo hago con el valor de la corriente de pico catódica para el voltamperograma obtenido experimentalmente. ¿Sí? Bajamos hasta menos 0,058, más o menos por acá, cortamos en la gráfica, nos vamos hasta el eje X y obtenemos el valor de la concentración. Bueno, como conclusiones entonces utilizamos la cupla ferro-ferri y cianuro de potasio como un ejemplo de un sistema reversible electroquímicamente en solución acuosa. A partir de estos experimentos de voltaperometría cíclica hemos determinado el potencial de reducción formal, el número de electrones transferidos en el proceso redox, el coeficiente de difusión, la reversibilidad electroquímica, los efectos de la variación de la concentración y de la velocidad de barrido y la concentración de una solución desconocida. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es lo mismo que yo hice, armar un informe con resultados experimentales que les voy a subir al aula virtual. No van a ser los mismos datos que hemos procesado en esta clase, sino que ustedes van a tener otros también obtenidos en nuestro laboratorio, pero les va a servir mucho este video como orientación para que puedan armar su propio informe con los datos que van a tener a disposición en el aula. Por cualquier duda que tengan, me pueden consultar a través del aula virtual.